Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Lectura que está tomada del capítulo 25 de Mateo, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos oído esta lectura que está tomada del capítulo 25 de Mateo, versículos del 31 al 46. Cada cristiano, cada persona que se hace llamar hijo o hija de Dios, cada persona que dice que respeta a Dios, que con Dios todo y sin Dios nada, debiera grabar aquí en su mente y pasar a su corazón estos números:
del Evangelio de Mateo. Estos números, grabarlos. Mateo 25. Nos podemos acordar cuando teníamos 25 años. Diría por allá alguien que sea de Barquisimeto, diría Amundo, cuando yo tenía 25 años. 25 años, Mateo 25, versículos del 31 al 46. El 25 es el número grande en la Biblia, siempre lo digo. Y del 31 al 46, los números pequeños, dentro del texto bíblico o al margen de este texto bíblico. Aquí no dice Jesús cuántas veces rezó en el día durante toda su vida. Porque si uno le pregunta a otra persona, ¿usted rezó? ¿Usted reza? Dicen, sí. Aquí no dice nada de eso. Aquí no dice Jesús que al final del día se nos va a preguntar cuántas veces nos arrodillamos durante nuestra vida. Aquí no dice Jesús cuántas veces yo iba al templo. Nada de eso. Jesús dice que al final, durante el juicio, hay unas preguntas claves, concretas. Claro que rezar, claro que ponerse de rodillas, claro que ir al templo es muy importante. Eso va alimentando nuestra vida espiritual, nos va abriendo nuestros ojos para saber qué es lo que le agrada a Dios. Pero aquí está lo central, Mateo 25, versículos del 31 al 46. Examen final para sacar 20. Aquí están las preguntas. Tenemos que ponerlas en práctica. Tenemos que hacerlo vida día a día. Y nos va a decir al final, vengan, benditos de mi Padre, vengan los benditos a la derecha, como ovejas. Pero también utiliza una palabra muy fuerte, muy grande. Y a la izquierda los malditos. ¿Qué significa maldito? Maldito significa que yo rechazo a Dios, que yo le doy la espalda a Dios. Por eso no es bueno maldecir. La persona que maldice a cada instante, que para todo es maldito sea, esa persona se aleja de Dios. Esa persona le da la espalda a Dios. Esa persona crea un ambiente allí oscuro, negativo en nuestra casa. Para no utilizar otro término de otro tipo de concepción religiosa o de la nueva era. Pero esa persona atrae todo lo feo y rechaza todo lo bueno que viene de Dios. Hoy se termina este año litúrgico con esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Ese Rey que va a juzgarnos al final de nuestra vida y que nos va a decir, venga para acá, te felicito, sacó 20 en su vida cristiana, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estaba desnudo y compartieron conmigo aquello que les sobraba en el closet y me vistieron, porque estaba enfermo. Los médicos tienen una función muy importante aquí. Los médicos trabajan, hacen su vida entre enfermos. ¿Qué más quieren? Aquí está. Hay que atender a esos enfermos con cariño, con amor, verlos
integralmente, no solamente la partecita que les duele, ver todo su contexto psicológico, de conducta, de ambiente, cómo piensa, cómo ve la vida, con cariño. Eso implica cariño, no solamente el dinero, sino el cariño hacia la persona. Entonces estuve enfermo y encarcelado y me visitaron, me fueron a ver. Un médico que no es solamente pasar revista, por allí utilizamos ese término, es que él vino como visita de médico, o sea, se fue rápido. Él vino a pasar revista y se fue rápido. El médico delega eso en la enfermera, la atención al enfermo, y está muy bien, pero el médico tiene que sentarse y tomarse su tiempo para darle seguridad, esperanza, para que el enfermo se sienta cómodo, seguro y querido. Ahí, la labor del médico. Aquí tiene cómo santificarse el médico, porque Jesús está diciendo, estuve enfermo y me visitaron. Esa es la vida de los médicos, entre enfermos, para ayudarlos a salir adelante. Con ética, con moral, viendo en el otro al hermano. Y aquí quiero llegar. Este evangelio de hoy habla de la palabra mágica para conseguir la salvación. Esa palabra mágica para conseguir la salvación se llama misericordia. Tenemos que profundizar sobre esto. Los que tengan acceso a internet, los que tengan acceso a los diccionarios, hay que buscar el significado de la palabra misericordia, profundizar sobre esto. Misericordia. La misericordia, ¿por qué digo que es una palabra mágica? Porque la misericordia es el encuentro, o es el lugar del encuentro entre Dios y nosotros los hombres. Si yo preguntara a la gente, ¿dónde se consigue a Dios? La gente me diría en los templos, en la oración, en la palabra, en el silencio, en los hermanos. Y eso está muy bien, pero a Dios se le consigue en la misericordia. No es lo mismo que ver al hermano que sufre. Yo puedo decir, yo veo a Dios en el que sufre, y es un mentiroso. Porque para ver a Dios en el que sufre, tiene que servir al que sufre, acercarse al que sufre. Si no, se hizo el de la vista gorda con Dios. A Dios se le consigue cuando yo sirvo al otro, cuando yo le presto un favor al otro. Allí se le consigue a Dios, cuando yo tengo misericordia con el otro. ¿Cuál es la misericordia o dónde se ve la misericordia que Dios ha tenido con nosotros? Se ve en la persona de Jesucristo. Cuando yo hablo de Cristo, cuando quiero conocer a Cristo, a Jesucristo o a Jesús, le decimos Jesucristo, Jesús, Cristo. Recuerden que Jesús es Salvador. Recuerden que el nombre de Cristo significa el ungido, el Mesías. Cuando yo uno Jesucristo, estoy diciendo el Salvador enviado, el Mesías. Cuando yo veo a Cristo, cuando hablo de Cristo, estoy hablando de la misericordia del Padre. Porque Jesucristo vino a este mundo a practicar misericordia. Porque en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, los profetas ya decían a la gente que los oía, oigan bien, escuchen bien, Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere holocaustos, Dios quiere misericordia de los unos para con los otros. Yo no puedo practicar la misericordia solo para mí. Para yo poder ser misericordioso necesito del otro y del otro que me necesita. Esto es muy importante para conseguir la salvación. Nadie se salva solito. Por lo tanto, el otro es útil para mi salvación. Necesito del otro para salvarme. Por eso
Misericordia sería cuando yo veo a mi hermano de verdad. Cuando yo lo veo de verdad. Aquí vuelvo al tema del médico. Cuando yo lo veo de verdad. Hay gente que dice, ¿usted vio a fulano? Ah, sí, yo lo vi. ¿Y usted vio la herida que tenía? No la vi. No la vi. Entonces, la misericordia es ver la herida. Usted vio la cara que tenía. Algo tenía, un peso, una enfermedad, un dolor por dentro. La vio. Ay, no me di cuenta. No vio a Cristo, no vio a Dios en el hermano. En cambio, aquella persona que vio el sufrimiento, que se dio cuenta que está mal, inmediatamente surge la necesidad de ayudarlo. Ojo con lo que voy a decir y oído con lo que voy a decir. No se trata de meterse en la vida de los demás. Eso es muy distinto. Yo no puedo mirar al otro para yo meterme en la vida del otro, para criticar su vida, para juzgar su vida, para señalar su vida. Eso no es misericordia. Si el otro necesita de mí, yo me acerco y digo, estoy a su disposición. O si el otro necesita de mí, me dice, aconséjame, ayúdame, y yo no puedo dar la espalda. Es muy importante el tema de la misericordia para conseguir nuestra salvación. No puedo decir más, sino acérquense a la Biblia, busquen arriba, en la parte superior de la Biblia, ese libro que se llama Mateo, y luego buscan el capítulo 25, es el número grande, y leen dentro del texto los versículos, que son los versos, que son los números pequeños, del 31 al 46. La misericordia es el lugar del encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque cuando el otro me pide ayuda y yo no le doy la espalda, es el Dios que me pide a mí esa ayuda. Cuando lo hicieron con aquellos los más pequeños, conmigo lo hicieron, dice Jesús. Entonces, para mí es Cristo que necesita de mí en el hermano que está pasando necesidad. Pero también al revés, cuando yo estoy pasando necesidad y veo que alguien me ayuda, yo estoy viendo a ese Dios en el hermano que me está ayudando. Dios se sirve de ese otro hermano como medio para ayudarme. No puedo ser ciego ni distraído ante este encuentro de lo que significa misericordia. Y de esta manera vamos a decir todos lo que ya no sabemos del Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.